Hola a todos. Las combinaciones sin repetición de n elementos tomados de R en R son todas las agrupaciones posibles que podemos hacer con los n elementos. De tal forma que no entran todos los elementos. Y no importa el orden de la posición de los elementos en el grupo. Y no se repiten los elementos. Y las combinaciones sin repetición de n elementos tomados de R en R es igual a n factorial dividido por r factorial multiplicado por n menos r factorial. Vemos unos ejemplos. Por ejemplo, en una tienda hay 5 pelotas de distintos colores. Si queremos comprar 3 pelotas diferentes, ¿cuántas combinaciones podemos formar? En este caso, vemos que son combinaciones sin repetición, porque no entran todos los elementos. Porque hay 5 pelotas y nosotros queremos comprar 3. Por lo que haremos grupos de 3. Por lo tanto, no entran todos los elementos. Y vemos también que no importa el orden de la posición de los elementos en el grupo. Porque, por ejemplo, es lo mismo elegir una pelota roja, una azul y una verde, que elegir una verde, una roja y una azul, que una azul, una verde y una roja, etc. Porque como son las mismas pelotas, con los mismos colores, rojo, azul y verde, se considera el mismo grupo. Por lo tanto, no importa el orden de la posición de los elementos en el grupo. Y vemos también que no se repiten los elementos en un grupo. Porque el enunciado dice que queremos comprar pelotas diferentes. Por lo que en un mismo grupo, nunca habrá, por ejemplo, 3 pelotas rojas o 2 azules, etc. Por lo tanto, no se repiten los elementos. Y entonces, calculamos las combinaciones sin repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3. Que es igual a 5 factorial dividido por 3 factorial multiplicado por 5 menos 3 factorial. Y si resolvemos, en primer lugar, vemos que 5 menos 3 es 2. Por lo que nos queda 2 factorial. Y a continuación, simplificamos, eliminando los factores iguales de numerador y denominador. Y como en el numerador tenemos 5 factorial, vemos que como los factores, desde el 3 hasta el 1, es lo mismo que 3 factorial, eliminamos 3 factorial del numerador y del denominador. Y a continuación, vemos que 2 factorial es igual a 2 por 1, que es igual a 2. Entonces nos queda 5 multiplicado por 4 es 20. Y 20 dividido por 2 es 10. Combinaciones sin repetición. Lo que significa que podemos formar 10 grupos diferentes de 3 pelotas cada uno. Y por ejemplo, en una empresa de 10 empleados, se quiere elegir un comité formado por 2 empleados. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? En este caso, vemos que también son combinaciones sin repetición. Porque no entran todos los elementos. Porque la empresa tiene 10 empleados y el comité será de 2 empleados. Por ejemplo, si estos son los nombres de los 10 empleados, cada comité que podemos formar será de 2 empleados. Por lo tanto, no entran todos los elementos. Y vemos también que no importa el orden de la posición de los elementos en el grupo. Porque, por ejemplo, el comité formado por Silvia y Felipe es el mismo que el formado por Felipe y Silvia. Por lo tanto, no importa el orden de la posición de los elementos en cada grupo. Y vemos también que no se repiten los elementos en un grupo.
Porque por ejemplo, lógicamente, el empleado llamado David, no puede estar repetido, en el mismo comité. Por lo tanto, no hay elementos repetidos en los grupos. Entonces, calculamos, las combinaciones sin repetición, de 10 elementos, tomados, de 2 en 2. Que es igual a 10 factorial, dividido, por 2 factorial, multiplicado, por 10, menos 2, factorial. ¿Y si resolvemos? En primer lugar, vemos, que 10, menos 2, es 8. Por lo tanto, nos queda, 8 factorial. Y a continuación, simplificamos, eliminando los factores iguales, de numerador y denominador. Y vemos que en el numerador tenemos, 10 factorial. Y vemos, que los factores, desde el 8, hasta el 1, es lo mismo, que 8 factorial. Eliminamos, 8 factorial, del numerador y del denominador. Y a continuación, vemos, que 2 factorial, es igual a 2, por 1, que es, 2. Y entonces, en el numerador, tenemos, 10, multiplicado, por 9, es, 90. Y 90, dividido por 2, es igual a 45, combinaciones sin repetición. Lo que significa, que podemos formar, 45 comités diferentes, de 2 empleados. Gracias.